Buenos días, bienvenidos a la Universidad de Valladolid y sobre todo pues agradeceros que nos acompañéis en esta entrega de premios de la segunda edición del Datathon Universidata. Bueno, voy a saludar a las personas que me acompañan en la mesa. Tenemos el placer de contar hoy con Jorge Jesús Gómez, que es vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid y con el que coincido en otros foros como es CURE Sostenibilidad, Agenda 2030, muy activo en este campo, siempre la Universidad Complutense, la verdad que muy implicada. También a Enrique Berzal, que muchos de vosotros le conoceréis, secretario de nuestro Consejo Social, que también es patrocinador de este certamen, y a Juan Jesús Alcolea, Juanje, como le llaman coloquialmente, que es director de Analytics de Dimétrica, empresa que patrocina económicamente estos premios y a la cual, pues por supuesto, agradecemos su colaboración, su inestimable colaboración que hace posible y que hagamos realidad en esta segunda edición de estos premios. Y también Elena Villarejo, secretaria general de nuestra universidad. Y bueno, pues me gustaría saludar también a otras autoridades que nos acompañan, como el decano de mi facultad, señor decano, ¿cómo está usted? Que tengo que cuidarle mucho, ¿no? Ya que soy miembro del claustro de profesores de esa facultad. Y bueno, pues Alejandra también, la directora de la Escuela Técnica Superior de Informática de Valladolid. Nuestra delegada de Responsabilidad Social, siempre muy preocupada por que nuestros estudiantes tengan oportunidades, así que también bienvenida aquí. Y bueno, y a todos los compañeros y compañeras de nuestra universidad, veo a profesores, miembros del personal técnico y de gestión también, bienvenidos y a todos especialmente a los premiados, pues bienvenidos aquí y a los que nos acompañan, que han tenido la deferencia de acompañarnos. Y bueno, realmente voy a ser breve porque lo que tengo que expresar pues es sobre todo la satisfacción y el honor que supone para la Universidad de Valladolid albergar esta edición, donde lo que se pone en valor pues es una celebración del talento y la creatividad en el ámbito de los datos abiertos. Esta segunda entrega de los premios del Datathon Universidata, que organizamos con la colaboración de Dimétrica y de distintas universidades, pues estas universidades lo que hacemos es aportar nuestro portal de datos abiertos universitarios, que es lo que, bueno, pues es un compromiso de nuestras universidades en cuanto a, bueno, la transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas. Bueno, pues creo que es un esfuerzo que hacemos las universidades colaborativamente para poner nuestros datos a disposición para que se puedan analizar, estudiar, como ha sido el caso de los premiados. En este portal pues volcamos los datos, la Universidad Complutense, que nos acompaña su vicerrector aquí, la Autónoma de Madrid también, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la Universidad de Huelva y la Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid, desde el año 2021, viene colaborando con Universidata, se incorporó a Universidata. Que debemos concebirlo no solo como un repositorio de información, sino podríamos decir que es una puerta abierta a la innovación, un espacio donde los datos se convierten en conocimiento, el conocimiento nos lleva a la acción y finalmente esta acción lo que puede provocar es una transformación, que es lo que queremos desde las universidades, tener esa capacidad de transformación de la sociedad. Este proyecto colaborativo impulsa los datos abiertos en el sector de la educación superior en España. Yo creo que es novedoso, innovador, facilita su uso, explotación y su puesta en valor, por tanto, por parte de las universidades, pero también de la sociedad en general. Y me gustaría incidir que hay unos ganadores, ha habido unos concursantes, hay unos ganadores, pero no solo es una competición. Datathon va más allá
de ser una competición. Es una fiesta de la creatividad, donde la tecnología y el talento se dan la mano para intentar convertir los datos en soluciones reales. En esta edición, pues además los premios cuentan con una dotación, siempre es interesante y un plus el que haya una dotación económica de 9.000 euros en premios, gracias al patrocinio de Dimetrical, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Consejo Social de la Universidad Complutense y del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. A todos ellos les agradecemos esta implicación, esta aportación que hace posible la convocatoria de este certamen. ¿Y en qué ha consistido este concurso? Bueno, pues el concurso lo que ha hecho es reunir a estudiantes, docentes e investigadores de todo el país con un propósito: demostrar que los datos abiertos pueden ser una herramienta poderosa para transformar la realidad, generar impacto y construir un futuro más transparente y eficiente. Y los premiados de hoy nos mostrarán posteriormente sus ideas innovadoras en análisis avanzados en datos para la generación de un impacto tangible tanto en el ámbito universitario como en la sociedad en general. Y, desde luego, como institución académica, la Universidad de Valladolid, comprometida con el despliegue en iniciativas en este terreno, pues podemos decir que nos sentimos entusiasmados de ser partícipes de esta iniciativa y, sobre todo, pues en esta ocasión, pues también de ser anfitriones de la entrega de premios. Creemos firmemente que la transparencia y el gobierno abierto son mucho más que principios, son el motor que impulsa la confianza, la colaboración y el progreso. Por eso abrimos nuestros datos a la sociedad y los compartimos para que puedan ser reutilizados y convertidos en soluciones que mejoren nuestro entorno. Y aquí tengo que hacer mención a la secretaria general de su equipo. Veo a Eduardo, o veía a Eduardo, que le tengo por ahí por algún sitio, y a más gente que colabora, pues para que nuestra universidad, ese compromiso sea real, sea una realidad. El compromiso con la transparencia, con los datos abiertos, con el gobierno abierto, sea una realidad. Tenemos muchas iniciativas y que se impulsan desde la Secretaría General y de su equipo, la Cátedra de Transparencia también, en fin, múltiples actores que colaboran para que nuestra universidad podamos decir que es un referente en este ámbito. Y bueno, antes mencionaba que soy de la Facultad de Ciencias, me van a permitir que como químico, que aparentemente uno dice, bueno, pues esto está un poco alejado de los datos que hoy estamos manejando, pero bueno, como químico siempre he pensado que los datos abiertos pueden actuar, si me permiten el símil, como un catalizador en la reacción del conocimiento y la innovación. En un laboratorio hay elementos que por sí solos permanecen inertes o, podríamos decir más adecuadamente, Manolo, como químicos, ¿no?, que pueden experimentar procesos de velocidad muy lenta. Pero si combinamos o aportamos un catalizador adecuado, pues podemos desencadenar transformaciones que en el laboratorio son sorprendentes. Pues del mismo modo, cuando los datos abiertos se ponen a disposición de la sociedad, pues podemos actuar como un catalizador en química, multiplicar su valor y generar soluciones que de otro modo pues quedarían latentes, quedarían absolutamente inertes. Bueno, todos hoy los distinguidos sois para nosotros, que sois los protagonistas de hoy, hay que daros ese protagonismo. Sois sobre todo un ejemplo de buenas prácticas y la prueba de que la creatividad aplicada a los datos puede marcar la diferencia. Nos inspiráis y nos recordáis que el conocimiento, cuando se comparte, cuando se pone a disposición de la sociedad, tiene un poder ilimitado. No voy a extenderme más, únicamente expresar de manera genérica la felicitación a todos los premiados, también a todos los que han participado, a todos los que os han acompañado en esta aventura y, bueno, pues proponeros que sigáis
perseverando, que sigáis insistiendo en este campo con vuestra dedicación y con vuestro talento, y seguro que el éxito, hoy es un paso más en vuestra exitosa carrera, pero el éxito en vuestro desarrollo profesional lo tendréis asegurado. Así que enhorabuena y a seguir trabajando en este ámbito. Y sobre todo muchísimas gracias también a todas las entidades que hoy colaboran para desarrollar esta actividad. Muchísimas gracias. Y a continuación, antes de dar la palabra a quien va a presentar los premios, vamos a dar la palabra también a Juanje para que pues nos dé también perspectiva desde la empresa. Yo me estaba acordando de los inicios de este proyecto, cuando hace ya algo más de 3 años, 6 universidades públicas se unían para hacer algo tan aparentemente audaz en aquel momento como publicar datos abiertos de manera coordinada, armónica y al máximo nivel de detalle, que era algo prácticamente inédito en aquel momento. Ya vamos por la segunda edición del Datathon y siempre en estos momentos, que son momentos de celebración, después de casi, muchas decenas de millones de datos publicados por parte de las 6 universidades participantes, creo que hablo en nombre de todos los compañeros cuando digo que soñábamos con momentos como este, donde se realiza el valor potencial en el que todos creíamos cuando iniciamos el proyecto, que es que los datos abiertos generan valor real en la sociedad, valor transformador en la sociedad. Este año han sido 16 proyectos, interesantísimos los 16. El jurado, y por aquí tenemos a algunos representantes, lo ha tenido realmente difícil. Tengo que decir que las diferencias de puntuación entre unos puestos y otros han sido muy pequeñas. También tengo que decir que la Universidad de Valladolid ha brillado mucho en esta edición. Y cuando uno ve que los proyectos no solo utilizan los datos abiertos para generar valor, sino que ese valor está muy relacionado con problemas sociales que tenemos encima de la mesa hoy en día y con desafíos tremendos, como pueda ser la España vaciada, como pueda ser la igualdad de género, pues es todavía más gratificante. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias, enhorabuena a los premiados y vamos a ver. Bueno, y ahora sí damos paso a Eduardo García Ochoa para que nos vaya presentando a los premiados. Bueno, gracias a todos por venir. Y ha llegado el momento más esperado, que es la entrega de los premios, y vamos a reconocer el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de transformación de datos en conocimiento. De nuevo, felicitaciones a los premiados y también a los finalistas, que efectivamente ha sido complicado llegar a separar un grupo de otro. Y ha llegado el momento más esperado, que es la entrega de los premios, y vamos a reconocer el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de transformación de datos en conocimiento. De nuevo, felicitaciones a los premiados y también a los finalistas, que efectivamente ha sido complicado llegar a separar un grupo de otro. Comenzamos con el Accessit al mejor proyecto estudiantil, un reconocimiento especial para un proyecto titulado Visualización interactiva de la brecha de género en el personal universitario español por departamentos y cargos, de un estudiante universitario que, sin haber obtenido alguno de los 3 primeros premios, ha destacado por su originalidad y su calidad. John Ortega, de la Universidad de Mondragón, estudiante del grado en Business Data Analytics, no ha podido venir hoy a Valladolid por motivos de trabajo para recoger su premio, pero nos ha mandado una presentación para que proyectemos, por lo que, con permiso de la mesa. Muy buenas a todos. Muchas gracias por el premio, y ya siento no poder estar ahí. Es una pena, pero por trabajo me es imposible desplazarme a Valladolid desde Bilbao, así que os intentaré resumir un poco el proyecto brevemente para que esto quede al menos proyectado y se pueda enseñar. Mi proyecto iba un poco sobre la visualización interactiva de la brecha de género en el personal universitario español y en la universidad en general, por departamentos y cargos, aunque luego eso ha cambiado un poquito y el desglose ha sido un poco más a grandes rasgos. Un poco para empezar, ¿a qué nos referíamos con esto de la brecha de género y por qué debería importarnos, ¿no?
Al final, a pesar de que haya habido avances, la representación de hombres y mujeres sigue siendo diferente, sobre todo en cargos de alta dirección, que al final son los que más poder tienen, y también en las áreas STEM, que sí que está habiendo muchos avances en los últimos años, pero insuficientes, yo creo, para poder considerar que esto ya no es un problema. Entonces, pues el primer paso y la solución propuesta iba un poco por esa parte, de visualizar y entender el problema gráficamente para poder plantear un plan de acción acorde. Entonces, esa solución al final ya lleva implícitamente algunos requisitos que son, pues por un lado, que permita explorar esa distribución de género de manera clara, de manera pública en Internet, que cualquiera pueda acceder, que cualquiera lo pueda entender, que sea amigable para el usuario, que no tenga elementos técnicos, que sea más bien interactiva, con filtros, buscadores, que el usuario sea un poco quien decida por dónde va a tirar su análisis y por tanto pueda ser más útil para él o ella y que sea escalable. Al final, los datos que hemos usado son de las universidades que aquí las vemos, pero si más universidades quieren apuntarse al programa o lo que sea, pues la aplicación está perfectamente diseñada para que pueda ser escalable en ese aspecto. Y lo mismo en los años. Se han utilizado algunos años, generalmente 2017 a 2022, si no me equivoco, y con la excepción de la Universidad de Huelva, que le faltaban algunos, pero al final esto se podría completar de manera sencilla, no supone un problema. Y sí que hemos incluido tanto centros, departamentos, personal, tanto docente investigador o el personal PAS, que también se nos recomienda incluirlo. Y luego los ingresos y gastos, que yo creo que aquí aportamos cierto valor, ahora veremos por qué. Sobre los datos, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Se han elegido los conjuntos de datos con variables relevantes que pueden aportar valor extra al análisis y no simplemente por incluir todos. Y luego los cruces de datos, pues bueno, por temas de anonimización y tal, he priorizado un poco mantener el bloque de coherencia y las soluciones un poco que fueran que se sostuvieran y que fueran unos firmes y no entrar en posibles problemas en ese aspecto con la anonimización. Entonces, esos procesos ETL al final pues pasan por todo el proceso, ¿no? Almacenamiento de los datos, preprocesamiento, limpieza, procesamiento, visualización y despliegue, en este caso, que ha sido en local, pero podría desplegarse en una arquitectura preparada real sin problema ninguno. Y como líneas futuras, pues al final yo veo esto un poco como un punto de partida para diferentes análisis más profundos que se puedan hacer por parte de investigadores, universidades, etc. Entonces, un botón de descargar informe para poder luego examinarlo extra o incluso un botón de descargar a Excel con unos datos ya limpios y no los crudos en sí, pues igual podría ser amigable. Pero bueno, queda abierto al feedback de los usuarios. Y la experiencia UX, pues al final lo vamos a ver ahora en la aplicación, pero he priorizado un poco que no estuviera sobrecargada, que las pestañas fueran útiles y no fueran demasiadas, que las figuras que fueran dinámicas lo fueran porque de verdad lo necesitan ser y no por simplemente hacer que fueran dinámicas, e incluir solo información fiable y de la que estuviéramos seguros. Entonces vamos a ver un poco cómo queda esa aplicación brevemente. Esta es la portada. Aquí vemos un poco los ficheros que se han incluido por universidad y por distintas tipologías de ficheros. Vemos como la Universidad de Huelva aquí le faltan algunos, pero bueno, como hablamos el otro día, fácilmente incluir. El buscador de partidas, que yo creo que sí que aporta, que al final, pues, no sé, podemos buscar partidas de material, partidas de, no sé, de matrículas. Sí, hay algunas sugerencias por ahí. Vemos lo que ha ingresado, lo que ha gastado cada universidad en cada año, si son ingresos, si son gastos y la cuantía total. Entonces podemos también con los selectores ir moviendo esto, ver cómo han gastado las distintas universidades, etcétera. Cuanto más registros haya y más claros estén los conceptos de los registros, pues más mejor funcionará el buscador. Incluso se podría aplicar inteligencia artificial generativa o temas de RAG para poder buscar mejor esos conceptos semánticamente o en función de relaciones vectoriales entre los distintos textos y la base de datos original, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como líneas futuras. Tema de los ingresos y gastos. Aquí al final lo que he preferido ha sido una visualización más estática de esos ingresos con la palabra igualdad, que en este caso, como solo buscamos igualdad y no admitimos otras palabras, por esto que comentaba, pues solo nos aparece la Universidad de Valladolid y unos pocos conceptos de transferencias de la Consejería de Familia e Igualdad. Pero, lo dicho, si buscáramos palabras similares de
de la familia de palabras de igualdad, pues probablemente se nos saldrían algunas más. Y para finalizar, un análisis de centros y departamentos, de si son públicos, si son privados, si los departamentos siguen activos, están extintos o lo que fuere. Entonces, bueno, este es un poco el análisis. La idea es que la utilidad, más allá de la utilidad directa, que es evidente y la acabamos de ver, pueda tener también un impacto indirecto. Sí que está un poco obsesionado con esto a la hora de desarrollar la herramienta, porque me parece un aspecto a tener muy en cuenta, ¿no? En primer lugar, por la posible mejora en la calidad educativa. Al final, tanto en empresas como en este caso en universidades, una mayor diversidad del personal puede enriquecer diferentes perspectivas, diferentes backgrounds también, diferentes procedencias de este personal que puede aportar diferentes opiniones. Inspiración para otros sectores. Este proyecto está diseñado para universidades, pero se puede hacer también para colegios, para otros sectores, un sector más empresarial, sector industrial, tradicionalmente más masculino, u otros, como la hostelería o el que fuera. Realmente el análisis es aplicable a todos. Y un impulso a la investigación, que era un poco la idea central del proyecto. Decir, vale, queremos que esto sea un punto de partida para que otros investigadores puedan partir de aquí, puedan generar análisis más detallados, estudios al respecto y puedan tomar este estudio o esta aplicación como base para sus análisis y como punto de partida para hacer un primer diagnóstico de la situación. Y esto ha sido todo. Así que muchas gracias por escuchar y espero que disfrutéis un montón el evento. Gracias. Bueno, pues gracias, John. Nos verás dentro de unos días cuando la grabación esté publicada en el canal de YouTube de la universidad, pero el aplauso seguro que te llega igual de caluroso. Seguimos con el tercer premio de este Datatón para el proyecto titulado Desigualdad de género en el PDI universitario, un análisis exhaustivo sobre la composición de género dentro de la academia, de un equipo que ha demostrado cómo la metodología de análisis de datos puede aplicarse a diferentes áreas del conocimiento. Invitamos a presentar su proyecto a Tracy Silva, de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Lucía García, de la Universidad Complutense, ambas estudiantes del Máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud. Enhorabuena y tenéis unos minutos para contarnos vuestro proyecto. Gracias. Buenos días, somos, como ha mencionado Tracy Silva y Lucía García, psicólogas y metodólogas de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense. Vamos a presentar muy brevemente nuestro proyecto de desigualdad de género en el PDI universitario, ganador del tercer premio. Bueno, para comentar simplemente por qué nos surgió este tema, era en parte la inquietud que teníamos de poder comprobar de forma empírica si estos fenómenos de desigualdad se seguían perpetuando en la academia, porque si bien es verdad que hay muchos informes de género cada año y se publican estudios, estos suelen ser poco accesibles al público general, son muy largos y al final, como te dan la información ya masticada, pues nosotras queríamos hacer el proceso desde el principio y comprobar estos datos. Y ver si, por ejemplo, fenómenos como el efecto Matilda o el efecto de la tubería con fugas, que indica que el número de mujeres va disminuyendo mientras escalas en la jerarquía organizacional, también se siguen aplicando a día de hoy en este ámbito. Y bueno, también sobre todo queríamos hacer esto de una forma que fuera accesible, simple, interactiva, que la gente pudiera ver estos resultados y entenderlos y que simplemente pudiera llegar a ellos y que vieran el impacto real que tiene esta desigualdad de género. Bueno, mi compañera va a comentar ahora un poco más el lado más técnico. Bueno, creo que se me escucha. Bueno, la hoja de ruta que seguimos del proyecto en general fue, en primer lugar, recopilar información. La información que se ha utilizado son la información de las 5 universidades disponibles. Nosotras decidimos descartar la Universidad de Huelva por motivos obvios. Solo tenía un par de bases de datos para cada año, entonces había muchísimos datos perdidos, así que decidimos retirarla. Se utilizaron los datos desde el 2019 al 2023. Luego se han enriquecido los datos también con datos económicos del INE
Y por último, se han añadido pequeños recursos en algunas diapositivas para poder explicar ciertos fenómenos y darles otro valor. Esta revisión se llevó a cabo, como que llevamos a cabo una revisión de los datos en R, porque es una herramienta que utilizamos, pero puede ser perfectamente prescindible. Y finalmente, para la visualización final, se llevó a cabo con Power BI. Entonces, hicimos 5 modificaciones principales, no me quiero detener mucho en esto, porque es como una parte más técnica, pero en general se agruparon las áreas de conocimiento del profesorado en las 5 grandes áreas que se utilizan también para distinción de los grados, de ciencias puras, letras, humanidades y demás. Luego se creó una variable key para poder conectar las tablas y poderlas linkear unas a otras. Se agruparon los años de nacimiento del profesorado por generaciones, en generación X, Boomer, Z y Millennial. Luego se utilizó datos de la renta, como he dicho, del INE, que también se fueron agrupados por rentas bajas, medias y altas. Y por último, con la Ley de Universidades del 2023, ciertas categorías del profesorado han cambiado, con lo cual se actualizaron a los nombres que han pasado a utilizarse ahora, porque hay ciertas categorías que se han declarado como a extinguir. Entonces, la visualización en general es un dashboard interactivo. Cada pestaña lo que representa son los bloques de coherencia por los temas de anonimización, con lo cual toda la interacción que se pueda ver en una pestaña corresponde efectivamente al bloque de coherencia y a la información obtenida. Entonces, a nivel general, se vio que en todas las universidades parecía que efectivamente el PDI tiene paridad, menos en la Carlos III, que solo había un 30% de mujeres. Luego se ha añadido también unas frases dinámicas. En esta, concretamente, si se quisiesen añadir datos de otras universidades, estos gráficos se actualizan automáticamente solos, de la forma que están construidos, con lo cual las frases que permiten interpretar los datos de manera más sencilla también se actualizarían. Se han incluido 2 filtros, uno por universidad y otro por año, para poder hacer consultas más específicas. Luego ya se han ido haciendo análisis en distintas pestañas. Otra que construimos fue la de área de conocimiento, que en general pues se distribuyen, si nos fijamos por género, se distribuyen de forma igual, pero si nos fijamos dentro de cada área, las áreas STEM, las mujeres nuevamente están desbalanceadas. A nivel generacional parece que no había cambios muy grandes, excepto en la generación de los baby boomers, que había mucha más proporción de hombres que de mujeres. En el dashboard, como he mencionado antes, también hemos querido incluir recursos que permitan facilitar la interpretación de estos datos. Entonces, esto no es dinámico ahora porque es un PDF, pero si se pinchase en la pestaña de cómo ha podido influir la época en esta menor representación, hay hipótesis, algunas nuestras y otras de estudios de Lancet o estudios con cierto renombre, que explican un poco estas cuestiones. En esta página de municipios se intentó ver nuestra hipótesis era ver si venían más mujeres en la academia de áreas más ricas. La realidad es que vienen mujeres de todas las áreas, hombres igual, no había diferencia de ningún tipo en cuanto a economía. En cuanto al tipo de personal, es una de las áreas donde más distinciones había, por lo que hemos explicado de la tubería con fugas. El hecho es que en la base sí que suele haber proporción de género en las universidades, pero a medida que la carrera universitaria avanza, las mujeres por alguna razón van desapareciendo, y como vemos ahí, pues en catedráticos y eméritos hay una proporción muy desigual de profesores. Esto es característico y es útil saberlo porque ciertas
bueno, a día de hoy ya no, pero con la antigua ley de universidades, por ejemplo, solo podían acceder las catedráticas, o sea, los catedráticos a ser rectores de universidades. Esto implicaba que las mujeres no pudiesen llegar a ser rectoras porque si se exigía un requisito en el que ya existían muchas diferencias, pues nuevamente las mujeres se quedaban atrás. Es útil saber este tipo de cosas y creemos que nuestro proyecto es útil en general, puesto que las leyes van cambiando. Hay que saber si esas leyes funcionan o no funcionan para que estas disparidades cambien, y entonces es útil poder seguir actualizando los datos y subiendo datos de otras universidades. No me quiero entretener mucho más. Se analizaron también, bueno, este es un tipo de recurso que he dicho que podía ser. Aquí si pinchásemos en por qué hay tan pocas catedráticas, pues hay estudios que hemos linkeado de gente que sabe más que nosotras de este ámbito y que explica un poco cuestiones que podrían estar afectando. También se hizo otro análisis para los cargos unipersonales, que es lo que he hablado de los rectores y este tipo de puestos. Los complementos, lo mismo, todo está muy relacionado con cosas de méritos. Y tesis dirigidas también se encontraban muchas diferencias entre hombres y mujeres, lo cual esto también afecta a los méritos anteriores. Es todo como una escalera una pescadilla que se muerde la cola. Y en general, como que se analizaron un par de cosas más. Los doctorados también hubo muchas diferencias, sobre todo en personas con más de un doctorado, que eran los hombres mayoritariamente, más de un 70% los que poseían más de un doctorado frente al 27% de mujeres. Y ya estaría. Ahora sí, sí. Bueno, pues después de este tercer premio, que como veis tiene una marcada interpretación de contenido social que es muy necesario visibilizar y hacer notorio cuando normalmente queda escondido entre los océanos de datos con que trabajamos los técnicos, vamos al turno del segundo premio, que recae en el proyecto titulado University Stories, crea historias a partir de datos abiertos universitarios, de un estudiante que ha combinado de manera sobresaliente la informática y la estadística para dar forma a un proyecto innovador. Invitamos a presentar su proyecto a David Aparicio, estudiante del programa de doble titulación oficial en Ingeniería Informática y Estadística de esta casa, de la Universidad de Valladolid. A subir al escenario. Hola a todos, soy David Aparicio Sanz, estudiante del máster en Ingeniería Informática en la Universidad de Valladolid, y os voy a presentar mi proyecto, titulado University Stories, crea historias a partir de datos abiertos universitarios. Esta aplicación permite explorar, procesar y visualizar todos los datos abiertos de universidades españolas disponibles en Universidata, de forma interactiva, ya que es necesario debido al volumen, ofreciendo la posibilidad de crear historias, que son gráficos dinámicos que podemos añadir a un carrete virtual, el cual se puede descargar como una presentación animada, al estilo PowerPoint. La problemática que se busca resolver con esto es el volumen elevado de datos complejos y en constante crecimiento que hay disponibles en el portal, así como la dificultad de uso para usuarios sin conocimientos técnicos. Este acceso también es complejo debido a la fragmentación de datos en el portal, ya que están divididos en función de cursos académicos y universidades, por lo que en este portal están integrados todos con mi aplicación. Todo esto hace que su utilidad y explotación se vea limitada. La solución para ello es elaborar una fuente integral de datos abiertos en tiempo real, para así tener la información más reciente, que permita elaborar visualizaciones de calidad, pero sin necesidad de código, de forma que sea fácil de utilizar para usuarios de todos los niveles.
Respecto a la estructura del proyecto, hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera de ellas es la disponibilidad, ya que está disponible vía URL para todo el mundo mediante este enlace. En cuanto a accesibilidad, pues se permite acceder a todos los recursos, como os he comentado, de forma fácil y en tiempo real, gracias a la API de Universidata. Por otra parte, en cuanto a la reusabilidad y escalabilidad de la aplicación para que tenga más futuro, pues es posible incorporar nuevos datos, ya sean de nuevos cursos académicos o de nuevas universidades, tan solo añadiendo la API. Y finalmente, en cuanto a la exportación, los productos creados pueden ser exportados para posteriormente ser reproducidos en el visualizador de la aplicación, como gráficos interactivos con transiciones. En cuanto a las tecnologías, pues he utilizado Python para el lenguaje de programación, Streamlit como framework para la interfaz visual y Bitsu para la creación de los gráficos que componen las historias. El funcionamiento es bastante sencillo. Como podemos ver aquí en este diagrama, un usuario seleccionará los datos de interés de entre los 15 recursos disponibles que hay en Universidata, ya sean acceso de nuevos estudiantes, movilidades, presupuestos, etc. También podrá seleccionar datos de una o varias universidades, asimismo como de uno o varios cursos académicos, permitiendo acceder a toda la información de forma fácil. Esta información pasa por el módulo de extracción para ser obtenida en tiempo real. Posteriormente, los datos en bruto no son entregados al usuario, porque reciben un proceso de limpieza automático para facilitar el uso. A continuación, la segunda etapa es la de procesamiento, ya que a pesar de haber hecho un procesamiento previo automático a los datos, es necesario trabajar con ellos para adecuarles a cómo les queremos. Para ello, se ofrece una interfaz bastante sencilla e intuitiva en el que el usuario puede seleccionar las variables que quiera, las observaciones, también puede filtrar valores categóricos si quiere de un año concreto o de una categoría concreta, así como los numéricos o valores ausentes, es decir, que si no hay datos de ciertas categorías. Por otra parte, también es posible agrupar valores categóricos de diferentes categorías en una misma para ciertas comparaciones de interés, así como categorizar valores numéricos y pasar de valor numérico a valores categóricos. Por último, y lo más importante, es la creación, ya que el usuario va a poder elegir todas las variables que desee representar, como puede ser una variable categórica, una categórica y una numérica. Esto es muy versátil y ofrece muchas posibilidades. Y de hecho, esto también permite configurar los gráficos que se muestran, configurando ejes, leyenda, los colores, la orientación, una personalización total. Y posteriormente se muestra un catálogo de gráficos, con todas las posibilidades de gráficos existentes en función de las variables que ha seleccionado. Pero os preguntaréis, ¿y qué es un catálogo de gráficos? Bien, esto es un ejemplo de catálogo de gráficos. Son muchos gráficos que representan la misma información y se pueden añadir a un carrete virtual. Posteriormente, el usuario podría seleccionar otros datos diferentes y añadirlo al estilo PowerPoint. Cabe destacar que hay más de 60 gráficos disponibles, diferentes, y hay transiciones entre ellos para dar ese estilo animado. Y también son interactivos, es decir, que al pasar el cursor sobre ellos, pues vemos la información de interés, los valores numéricos. En conclusión, los productos que hay disponibles son las historias, como os he comentado, que podemos ver aquí un ejemplo sencillo, pero sería mejor verlo en real. Y por otra parte, como actualmente no permiten la creación de gráficos de geolocalización, pues se ha creado una herramienta adicional, que es un creador de mapas, como podemos ver estos mapas de aquí, los cuales permiten integrar esta información geográfica, que de hecho en estos datos de universidad hay muchos, para geolocalizar puntos de interés y así que sirva de complemento a las historias. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, David. De nuevo, en nombre del consorcio, el rector de la Universidad de Valladolid te hace entrega del diploma acreditativo del segundo premio.
Muy bien, pues llegamos finalmente al primer premio, el máximo reconocimiento de este datatón, que recae en el proyecto titulado Univaciada, acceso de la España vaciada al sistema universitario. Un trabajo excepcional que refleja el potencial de la informática y las matemáticas aplicadas a los datos abiertos. Con un fuerte aplauso damos la bienvenida a Paula Mielgo, doctoranda en informática, y a Lucía Trapote, estudiante del máster en matemáticas, ambas de esta casa, de la Universidad de Valladolid. Enhorabuena. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a presentar el proyecto que hemos titulado Univaciada. ¿Vale? Y bueno, durante la exposición vamos a seguir el siguiente esquema y para empezar con la motivación, pues es bien conocido que el término de España vaciada hace referencia pues, a aquellas zonas del país que han sufrido fuertes olas de migración desde la segunda mitad del siglo XX con el denominado éxodo rural hasta la actualidad. Sí que es verdad que la industrialización pues, impulsó estas tendencias migratorias del campo a la ciudad, pero en este siglo XXI pues, se han intensificado de forma muy grande y de hecho pues, se considera uno de los ejes principales de la estrategia nacional frente al reto demográfico. El hecho de que la población en estos municipios se esté reduciendo pues, implica que también ha disminuido el número de niños que están en edad escolar y esto repercute pues, en los recursos que se les dan a estos municipios. Por ejemplo, se puede ver reducido el número de docentes que se asigna a cada centro y también pues, las inversiones que se dan para nuevas infraestructuras o materiales tecnológicos. Y al final esto lo que hace es crear una disparidad entre las aulas. Entonces, no todo es negativo porque en estos municipios menos poblados, pues al final el número medio de alumnos por centro es menor y esto pues, puede suponer una gran ventaja. Todas estas diferencias al final pues, influyen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes tanto en la edad temprana como en la posterior etapa universitaria. El hecho de que nos hayamos decidido a desarrollar este proyecto pues, es primero la novedad del mismo, porque no hemos encontrado estudios previos que relacionen la despoblación con la universidad y además pues, un gran punto a favor era la idoneidad de los datos que estaban disponibles en Universidata, porque nos permiten comparar universidades de una de las comunidades que ha recibido y recibe más afluencia migratoria en los últimos años, como es la Comunidad de Madrid, con datos de la Universidad de Valladolid, que está situada en Castilla y León y es una de las comunidades pues, que más sufre de despoblación. Entonces, una vez que elegimos el proyecto, teníamos un objetivo muy claro, que era crear una herramienta que nos permitiera visualizar esta relación entre despoblación y sistema universitario mediante una interfaz que fuera sencilla, intuitiva y lo más interactiva posible. Para realizar este análisis de datos, pues nos planteamos algunas preguntas de investigación, como si existían diferencias porcentuales en el número de matriculados según la densidad del municipio de origen, si estas diferencias eran proporcionales al total de la población y si variaban entre universidades. En cuanto al acceso a la universidad, nos preguntábamos si la densidad del municipio de origen influiría después en el posterior acceso y, por último, queríamos estudiar si influía realmente el hecho de que se cierren o se abran colegios en distintos municipios en las posteriores oportunidades universitarias. Para ello tomamos datos de diferentes fuentes. En primer lugar, Universidata, que es la organizadora del evento. De aquí extrajimos los datos para todas las universidades disponibles, que son las de la Comunidad de Madrid y la Universidad de Valladolid, y decidimos también, igual que nuestras compañeras, no utilizar los datos de la Universidad de Huelva porque eran solo de un curso académico, y extrajimos los datos tanto de acceso como de matrícula. Por otro lado, pues para complementar un poco esta información, extrajimos datos del Instituto Nacional de Estadística y de informes anuales del Ministerio de Educación y Deportes. La herramienta la desarrollamos con Python, utilizando para ello el framework Plotly Dash, que está especialmente pensado para realizar aplicaciones web de ciencia de datos, y los modelos predictivos los realizamos con Scikit-learn y con StatsModel. Vamos a mostrar una pequeña demo de la herramienta. Hemos colgado todo el código en el repositorio de GitHub que aparece en la pantalla. Y al iniciar la aplicación recibimos un mensaje de bienvenida en el que se va a explicar un poco la información contenida en las diferentes pestañas, así como el origen de los datos, y también indicamos que queríamos que la herramienta fuese lo más intuitiva y autoexplicada posible, entonces todas las figuras llevan un círculo informativo para obtener información adicional sobre cada una de las gráficas. Vale, pues en la primera pantalla lo que se hace es presentar información general sobre la procedencia
de los matriculados, es decir, pues qué municipios de España están presentes en cada universidad y en cada curso académico. Entonces, en esta pestaña lo primero que tenemos son dos tipos de filtros. Tenemos en la derecha los filtros que son de selección única y que afectan a toda la pestaña, que son los relativos a la universidad y al curso académico. Y luego tenemos en la izquierda un filtro que es de selección múltiple y que afecta únicamente al mapa de España que está situado debajo, y es el relativo al grupo poblacional. Al final lo que hemos hecho es coger los municipios de España y dividirlos en 5 grandes grupos por población. Los rangos que hemos considerado pues se pueden ver en el botón informativo. Y entonces, una vez que seleccionamos una universidad, que vemos que hemos preseleccionado la Universidad de Valladolid y un curso académico que es el 2017-2018, pues lo que tenemos primero es un mapa de España en el que se muestran con burbujas los municipios que tienen matriculados en la universidad que hemos preseleccionado y en el curso académico. A mayor intensidad de azul, pues menor número de matriculados, y a mayor intensidad de rojo, mayor número de matriculados, siguiendo la escala de la derecha. Y lo bueno del mapa, como se puede ver, es que se puede hacer zoom en una zona que sea de interés. En este caso hemos hecho zoom en la provincia de Valladolid, y pasando el cursor por encima de los puntos, pues puedes ver, por ejemplo, que en el municipio de Renedo de Esgueva este año se matricularon 63 estudiantes. Más cosas que hay en la pestaña 1, pues es en la parte inferior podemos ver un gráfico en el que se representan los porcentajes por grupo poblacional de los matriculados, y por ejemplo en este caso podemos ver que los municipios menos densos tienen porcentajes bastante más altos que los que se van a observar luego en universidades como pueden ser las de Madrid, y en el gráfico de arriba lo que hacemos es mostrar una evolución del ratio entre el número de estudiantes y el total de la población por grupo poblacional. Y entonces al final lo que vemos en la Universidad de Valladolid es que las líneas relativas a los municipios menos densos y al que hemos calificado como denso, que es en el que estaría la propia provincia de Valladolid, se sitúan en la parte superior del gráfico, y en cambio la línea relativa al grupo muy denso se sitúa en la parte inferior del gráfico. La pestaña 1 para la Universidad de Valladolid quedaría pues completa, sería esta. Y ahora, si hacemos el cambio a una Universidad de Madrid, que vamos a mostrar la Universidad Carlos III de Madrid, pues lo primero que vemos es que en el mapa toda la zona rural de Castilla y León pues deja de haber burbujas y pasan a estar pues en grandes ciudades como es Madrid y sus alrededores, y toda la costa de Andalucía y Valencia. Entonces las burbujas se pasan a municipios mucho más densos. De hecho, las diferencias se pueden ver sobre todo en el gráfico de sectores, que los grupos más densos pasan a tener unos porcentajes mucho más altos en comparación con los grupos menos densos, y se ve al igual en el gráfico de arriba. Al final, con esta pregunta pues damos una respuesta afirmativa a las dos primeras preguntas de investigación, y nos permite ver la idoneidad de los datos de la que hablábamos en la motivación. En la segunda pestaña nos centramos en analizar los datos de acceso al sistema universitario, que viene a ser el examen de la EBAU. En este caso vamos a tener un único filtro global, que es el del curso académico. En la parte de la izquierda presentamos un mapa sobre el cual se pueden consultar las notas medias de acceso para esa provincia en el curso seleccionado, y esto lo que nos va a permitir es comparar para provincias de una misma comunidad autónoma, que por tanto habrán realizado el mismo examen de acceso, pues posibles diferencias. En este caso pues podemos ver diferencias entre la provincia de Zamora y León. Este mapa también nos va a permitir seleccionar una provincia para representar en el gráfico de la derecha junto con los datos globales. En este diagrama lo que representamos son diferentes valores estadísticos, como los valores mínimos, máximos y los cuartiles. Para un público que no esté especializado en esta terminología, pues siempre puede consultar el cuadro informativo. Y pues a ver que, por ejemplo, el cuartil 1 va a ser la nota que representa el primer cuartil, que es el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos ordenados. En este gráfico sí que hemos podido observar una cierta tendencia de aumento con respecto a las cajas en términos relativos a la nota a medida que vamos aumentando la población de los municipios de origen. No es algo que se cumpla en todos los casos, porque sí que hemos encontrado excepciones, pero es una tendencia que se puede ver, por ejemplo, para Jaén, para la provincia de León o también para la provincia de Alicante. Por otro lado, en la tabla que se sitúa en la parte inferior podemos consultar las titulaciones que han con más accesos según el grupo poblacional seleccionado. En este caso se está seleccionado los municipios muy poco densos para el curso académico 2017-2018. Y en este caso no hemos observado tendencias claras entre diferentes grupos poblacionales. Las titulaciones más elegidas tienden a ser Derecho, ADE, Educación, y en este caso pues no se presentan o no aparecen diferencias significativas.
Por último, en la tercera pestaña, buscamos analizar el impacto de la apertura y cierre de colegios en la posterior matriculación en el sistema universitario. En la primera figura mostramos una evolución del número de colegios activos para el curso seleccionado, bueno, a lo largo de los cursos, para los diferentes grupos poblacionales considerados. En línea continua aparecen los datos históricos y en línea discontinua hemos hecho predicciones con algunos modelos predictivos basados en la tendencia histórica. Como se puede ver, pues bueno, los grupos poco y moderadamente densos tienen una ligera tendencia creciente en detrimento de las zonas muy poco densas, que sí que están viendo pues, cómo este número de colegios activos está reduciéndose. Por otro lado, en el segundo gráfico analizamos la evolución de la población joven media que hemos considerado hasta los 19 años, también por grupo poblacional. En este caso, bueno, la tendencia en todos los casos es similar, se nota una ligera subida entre el 2005 y el 2011, pero luego todas ellas están decreciendo y bueno, las previsiones, como se pueden ver, pues tampoco son más optimistas. Vale, y por último lo que presentamos es una herramienta que lo que nos permite es simular el impacto que causa el hecho de que se abran o se cierren colegios en municipios pertenecientes a los distintos grupos de densidad poblacional en la posterior matriculación al sistema universitario. En el gráfico lo que se puede ver es para la universidad seleccionada o el total de todas ellas, en este caso está el total seleccionado, pues vemos en línea continua los datos de matriculación históricos y en línea discontinua los datos de, bueno, unas predicciones que hemos hecho para los cursos siguientes con un modelo de Poisson. Como se puede ver, el primer valor que vamos a predecir es el del 2023-2024, el número de matriculados. Entonces, lo que hacemos es simular la apertura o cierre de colegios en la edad, bueno, en el año en el que estos alumnos que se van a matricular en el 2023-2024 estaban en su etapa de educación obligatoria, es decir, la simulación la vamos a hacer en el pasado. Entonces, pues un ejemplo es, en el ejemplo lo hemos hecho con la Universidad Carlos III de Madrid y si lo que hacemos es abrir 1000 colegios en zonas muy poco densas y cerrar 300 colegios en zonas muy densas, la predicción que saca, el resultado de la simulación, que es el que sale con líneas continuas unidas con puntos, lo que observamos es que en las zonas muy poco densas, que son las que están con la línea roja, en el curso de 2023-2024 hay un aumento de los matriculados, siguiendo luego a posterior la misma tendencia que tenía la predicción que habíamos hecho inicialmente, y en cambio en la línea superior, la azul, que es la relativa a los muy densos, podemos ver que en el curso 2023-2024 se va a dar una bajada de matriculados para luego ya seguir la tendencia a la alza que tenía. Entonces, bueno, esto nos permite dar una respuesta también afirmativa a la última pregunta de investigación que habíamos planteado en los objetivos. Y bueno, una conclusión general del trabajo es que realmente esta herramienta sí que nos permite informar y sensibilizar sobre el impacto que tienen las tendencias de despoblación en el sistema universitario y además también permite pues, hacernos conscientes de que el hecho de tomar medidas para evitar, el hecho de tomar medidas contra la despoblación pues sí que evita la marginación de una minoría en el posterior sistema universitario. Y bueno, como trabajo futuro nos gustaría ampliar un poco el proceso de validación para encontrar nuevos puntos de mejora y corregirlos, para posteriormente pues, poder realizar un despliegue en un servidor de forma que la herramienta sea de libre acceso. Y por último, ya un poco condicionado al proceso de anonimización de los datos o a obtener datos adicionales que puedan complementar esto, nos gustaría realizar un análisis más profundo, evaluando ya un poco las posibles diferencias en el rendimiento en lo que es el propio periodo universitario. Sí. Muchas gracias, Paula, Lucía. Os hacemos entrega del diploma acreditativo del primer premio conseguido en la segunda edición del Datatón Universitario de Datos Abiertos. Enhorabuena. Erigiéndome momentáneamente en vocal del consorcio Universidata,
Quiero agradecer personalmente a Juanje su dedicación y su impulso en este proyecto, a las universidades colaboradoras con las que hay un clima de trabajo fenomenal y a los asistentes en vivo y a los que esperamos puedan ver la grabación más adelante, invitaros a seguir el ejemplo de los premiados de esta edición para que, utilizando datos binarios sin significado aparente, se puedan hacer análisis profundos de utilidad e impacto social. Y para los finalistas, los premiados, os esperamos en la tercera edición. Seguid construyendo información útil sobre datos abiertos. Desde el consorcio intentaremos seguir ampliando los conjuntos de datos, añadiendo nuevas series y agregando más valor a una herramienta que creemos que tiene aún mucho camino por recorrer. Gracias. Bueno, pues damos por concluido este acto, reiterando el agradecimiento a Dimetrical, por supuesto, y a Juanje aquí presente, a todas las universidades colaboradoras. Y bueno, yo creo que se ha puesto de manifiesto básicamente dos hechos: que tenemos talento entre los millennials, estos se vienen arrasando. Tenemos mucho talento, hay que cuidarles, hay que impulsarles, darles todas las facilidades para que se desarrollen. Y después lo que decía Eduardo, que los datos abiertos tienen un potencial inmenso que está por explotar en gran parte y que seguiremos construyendo el futuro pues utilizando estas bases de datos y todos los datos abiertos que tenemos a disposición. Así que a seguir trabajando, enhorabuena y nada. Seguid dando ahí todo, que tenéis mucha fuerza y mucho talento. Muchas gracias.